Comenzamos a realizar este patrón con la falda base y poniendo toda la información necesaria que siempre tenemos que tener presente en los patrones, como es la escala a la que le realizamos, en este caso una escala de 1 a 300. Como veis, vamos a usar el escalímetro con el cual vamos a poder hacer las medidas exactas que necesitamos. También tenemos que poner la información de cuál es la parte delantera y cuál la parte de la espalda de la falda. Si no lo hemos apuntado de primera hora, para saber cuál es el delantero y el trasero tenemos que fijarnos en la caída que tiene en el centro del patrón. De la espalda, la bajada que tiene en el centro del patrón es de 2 centímetros, mientras que del delantero la bajada que tiene es de 1 centímetro únicamente. Además, la pinza del patrón de la espalda es más grande que la del delantero. Para poder coger una medida exacta y el largo que vamos a hacer unas líneas discontinuas que nos marquen centímetros de bajada del delantero y los 2 centímetros de bajada de la espalda, para que de esta forma ambos centros queden a la altura y por lo tanto no tengamos un escalón entre el patrón delantero y el patrón de la espalda. Con esta guía ya elaborada vamos a medir desde ese punto hasta los 40 centímetros que va a ser el largo de nuestra falda y marcamos ese punto. Yo siempre dejo una guía de la medida con una flecha desde donde empieza hasta donde termina, para recordarlo cuando vayamos a hacer el patrón a una escala real o cuando volvamos a cogerlo y no recordemos exactamente desde dónde tenemos que hacer esa medición. Como habéis visto, la falda tiene un poco de base, por lo tanto vamos a realizarla. Para ello hacemos 2 líneas que se alarguen más allá del diámetro final que le hemos puesto a la falda. Y en esta línea vamos a marcar 4 centímetros en este caso. Una vez hayamos marcado esos 4 centímetros, vamos a unir desde el piquete que tenemos marcado de la bajada de cadera en nuestro patrón base hasta ese punto marcado a los 4 centímetros. Podemos hacer una rectificación con la línea de curvas para que quede algo mejor. Ahora, para que el largo de la falda siga siendo igual por todo el recorrido, tenemos que hacer una corrección del largo de la falda en los costados. Para ello, tenemos que hacer una medición desde el piquete de la bajada de cadera hasta el final del largo de la falda que hicimos inicialmente, es decir, de la línea recta que hicimos a los 40 centímetros. Escuadrada, ese mismo tamaño tiene que coincidir con la línea que hemos hecho desde la bajada de cadera hasta el E-base. La diferencia parece mínima, pero cuando se hace a tamaño real es un poco más significativa. Como nos va a salir otro punto en esa línea, únicamente nos quedaría unir el final del costado base de la falda donde ha cortado la línea recta escuadrada con el punto que nos ha dado la medición desde la bajada de cadera hasta el punto de base. Esa unión se hace con una línea un poco curva. Siempre es adecuado eliminar todas aquellas líneas que ya no nos sirven para ver el patrón más claro. En mi caso, como lo he realizado
con un bolígrafo, no puedo borrarlo. Pero le hago unas líneas, para mí significan que no son válidas. Y de esta forma visualizo mejor cuál es el patrón. Y ahora vamos a proceder a realizar la cinturilla, que como podemos ver en el diseño en el que nos estamos inspirando, puede medir entre 4 y 6 centímetros. Pero como a mí no me gusta tan ancha, la voy a dejar en 4 centímetros. Para ello vamos a realizar un ángulo recto ayudándonos de la escuadra, en el cual vamos a poner en un lado el largo y en otro lado el ancho de esa cinturilla. El largo que le vamos a poner es el diámetro que tengamos de cintura dividido entre 2. En mi caso pondré, si la medida es de 72 centímetros, lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, el largo va a ser de 36 centímetros. Mientras que el ancho, como hemos visto antes, va a hacerlo de 4 centímetros. Por lo tanto, como va a estar doblado por el medio, para que tenga una parte exterior y una parte interior del mismo tejido, lo vamos a hacer el doble, es decir, 8 centímetros. Volvemos a escuadrar desde la línea recta del largo hacia abajo para realizar el rectángulo, en el cual vamos a medir esos 4 y 8 centímetros para poder hacer el rectángulo final. Siempre dejamos marcados todos los datos de las medidas para que cuando volvamos a coger el patrón recordemos muy bien de dónde vienen y por qué son exactamente esas medidas. Hemos marcado también a los 4 centímetros, puesto que va a ser el doblez de la cinturilla. Por lo tanto, en estas marcas vamos a hacer una unión con una línea discontinua para recordar que eso no es un corte, sino simplemente un doblez. Recordar poner nuevamente toda esa información en el patrón y en este caso en el centro de la cinturilla pondremos que es el lomo de la tela, puesto que es la mitad del diámetro de la cinturilla completa. Os recuerdo que todos estos datos y medidas son sin incluir los centímetros de costura. Me gusta incluirlo ya en el patrón final que voy a poner en tela. Y este es el patrón final que tenéis tanto de la falda como de la cinturilla. Es un patrón, como habéis visto, bastante sencillo, pero que si le ponemos una tela con algún tipo de estampado o un color llamativo, puede quedar un básico bastante interesante. ¿Qué os ha parecido? Si queréis hacer también el patrón de la chaqueta, solo tenéis que dejárnoslo en comentarios. Esperamos que os guste, que os inspire y que finalmente lo llevéis a cabo y disfrutéis de este diseño. Y para tener esta información y mucha más, no os olvidéis suscribiros, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra web. Todo podéis tener en la cajita de descripción. Nos vemos en el siguiente.